La mañana del 2 de septiembre de 1902, en la dehesa de San Román, en la provincia de Logroño, La Rioja, encuentran el cuerpo de una joven tirado junto a un roble. Está cubierta en sangre, tiene numerosos y profundos cortes en la zona del cuello. La joven Cayetana Martínez, la hija de la Juliana, había perdido la vida a manos del párroco del pueblo, que antes de ser descubierto participó en el levantamiento del cadáver. Un caso de principios del siglo XX del que hay poca información, pero que lo que hay lo he consolidado en lo que será el episodio de hoy. Como siempre, mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Torrencameros es un pueblo muy pequeñito que está situado en la cuenca del río Leza, en la comarca Camero Viejo, en la provincia de Logroño. Pertenece a la comunidad autónoma de La Rioja y está en España para los que seáis de fuera. Se encuentra a 50 kilómetros de Logroño y es un pequeño pueblo, una pequeña localidad que perteneció a Burgos y a Soria, y en 1833 pasó a ser parte de Logroño. A principios del siglo XX habría algo más de 200 habitantes y vivían prácticamente de la ganadería. Según la información que aparece en internet, en el año 2020 había 10 personas empadronadas, pero solo vivían 2. Y como todos los pueblos, tienen su historia, y este tiene el suyo también. En 1351 estalla la Guerra Civil de Castilla, que durará aproximadamente unos 18 años, hasta 1369. Digamos que el mandamás de Castilla en aquella época era Pedro I. Y en esta guerra civil participaban dos bandos, que eran los que estaban a favor de Pedro I y los que estaban en contra. Una de estas personas que estaba en contra y le pintaba como una persona paranoica, mal de la cabeza y agresivo, era su hermanastro, de nombre Enrique II de Trastámara. En 1369 se puso fin al conflicto cuando Enrique acabó con Pedro con sus propias manos en Montiel, que está en Ciudad Real, mientras estaba en un campamento militar. De esta manera, Enrique II se alzó con el trono de Castilla, y aquí es cuando ya os digo que empieza a pintar al hermano como la peor persona del mundo. De hecho, a Pedro I le apodaban el Cruel. Esto según los que estuvieran en contra, y según los que estaban a favor, era el Justiciero. Durante el conflicto hubo gente noble, caballeros que ayudaron a Enrique II en su lucha contra Pedro, y uno de ellos fue el caballero Juan Martínez de Arellano. A modo de agradecimiento, Enrique II le entregó a este caballero varios pueblos, precisamente por eso, por lo que os decía, ¿no? El agradecimiento al apoyo recibido durante el enfrentamiento contra Pedro I, el Cruel o el Justiciero, como más os guste. Y entre estos pueblos estaba Torrencameros. Ya sabemos que en Torrencameros vivían muy pocas personas, y entre ellos estaba el párroco del pueblo, que se llamaba Victoriano Valdecantos Ruiz Zorrilla. Era hijo de Francisco y de Rosalía Ruiz, que para cuando se van a vivir a este pueblo, el padre ya ha fallecido. También tiene 2 hermanas, una que se llama Nicolasa y otra que se llama Carmen, que se quitó la vida porque le pegó un hermano. De hecho, y por ese testimonio y por ese hecho en concreto, sabemos que también tenía un hermano, y ya no hay más información del número de personas que eran en esta familia. Pero quedaos con que era el padre que estaba fallecido, la madre, una hermana que estaba fallecida y la hermana con la que se marcha a vivir a Torrencameros. Allí llega junto a su madre Rosalía y su hermana Nicolasa. Venían de un pueblo de Soria que se llama Llanguas, y había estudiado la carrera en el seminario de Logroño. Era una persona muy brillante y por lo visto sacó unas notazas. Entonces, tampoco tengo muy claro el número de años que está ejerciendo como cura, porque tal y como recogen algunos medios de la época, trabajó 7 años como cura. Pero a este pueblo llegó en 1897 y el hecho que vamos a contar hoy ocurre en 1902.
Así que al menos 5 años estuvo como párroco en este pueblo y debió trabajar 2 en algún otro sitio más del que no tenemos referencia. Tenía 27 años cuando llegó. Diría que joven, pero en aquella época 27 años, pues si se morían con 45 o 50, pues ya era un señor mayor. Era un hombre delgado, ni muy alto ni muy bajo, pero más bien tirando abajo, es decir, de mediana estatura. Era un hombre bastante inquieto, muy serio, con una mirada bastante dura, fría. Aparentemente era un hombre tranquilo, pero tenía muchísimo carácter y le encantaba imponer sus ideas. También recordaros aquí que para la época la iglesia tenía bastante, iba a decir más poder que ahora, que sí, pero me entendéis. Eran como personas, era como una autoridad a la que había que respetar. Y digamos que en un pueblo pequeño era como si dijéramos que era el presidente, básicamente. Y él mandaba. Y durante esos 5 años, entre misa, comunión, boda y demás, Victoriano pasaba sus días. En este pueblo también vivía Cayetana Martínez. De esta chica hay entre 0 información y nada, pero lo que sí sabemos es que era hija de Juliana Martínez. No hay referencias a su edad, pero por la fotografía o por las pocas imágenes que hay de esta señora, la llamo señora porque en aquella época sería como muchísimo más mayor. Pues si la querían casar, digamos que estaría en torno a los 30. Pero estos son suposiciones mías. Tenéis la foto en la descripción de este podcast o también en mi página web. El caso es que en este pueblo convivían entre otros muchos vecinos, Cayetana, su familia, el cura, su familia y demás. En este pueblo, digamos que el cura no caía demasiado bien. Ya os digo que era el típico señor que se creía el dueño del cortijo y quería dominarlo todo. Todo y a todos. Por poneros un ejemplo, si este hombre salía por la calle a dar un paseo y veía chavales jugando por la tarde, los mandaba a su casa. Y ahí no mandaban los padres, mandaba el cura. Y si esto hacía con los chavales, pues os podéis imaginar. Pero bueno, como tampoco hay muchos más datos de este señor, tampoco quiero yo hacer una tesis sobre su vida cuando no sé más que lo que os voy a contar aquí. Los días pasaban y parece que entre las familias se llevaban bastante bien. O bastante mal. No os quiero contar nada porque luego veremos las 2 tesis que hay y como son una lo contrario que la otra, os lo quiero contar un poquito más adelante. Vamos ahora al día de autos. Dehesa de San Román, 1 de septiembre de 1902. La dehesa es una zona muy extensa de arbolado y de maleza, y es el camino que usaba ese día Cayetana. El párroco, sabiendo que ese día Cayetana iba a pasar por ahí, se ocultó entre la maleza con un revólver y una navaja de afeitar. Estuvo esperando oculto para que nadie le viera y cuando vio pasar a Cayetana que venía a caballo, salió a su paso y le pidió que bajara porque quería hablar con ella a solas. La chica, que le conocía del pueblo y el hombre pues le sonreía y ya os digo que había en principio buena relación entre las familias, se bajó a hablar con él. Pero nada más empezar a dar un paseo, el hombre se abalanzó sobre ella. Tenía la navaja que parece ser que había dejado atada a una rama para que no se cerrara, pero me quiero imaginar la situación y cómo calculas en qué momento te abalanzas sobre alguien para justo que te llegue el brazo y coger la navaja. Sea como fuere, le cortó el cuello. Cayetana trató de defenderse como pudo. De hecho, luego en sus manos se encontraron heridas defensivas con cortes producidos por la navaja. Luchó todo lo que pudo por su vida y allí, sin que nadie la viera, entre robles y maleza, perdió la vida. Victoriano se fue a su casa, se cambió de ropa, quemó las que había usado en el ataque y al día siguiente, como si nada, se fue este señor a dar la misa. Al día siguiente, cuando encontraron el cuerpo, pues este señor fue al levantamiento del cadáver como si nada. En aquella época, pues cuando fallecía alguien siempre no estaba el cura. Cuando te ibas a morir, la extrema unción, cuando te morías, el cura estaba en todo. Y él fue allí como si la cosa, evidentemente, no fuera con él. La autopsia se realizó en San Román al día siguiente, el mismo día que este señor se puso a dar la misa.
y allí pudieron descubrir que había sido degollada con arma blanca con un filo de la leche, y le habían cortado la carótida, la yugular, la tráquea, el esófago y además un corte que le llegó hasta la tercera vértebra, y esta ya fue la que acabó con ella definitivamente. Tampoco os puedo contar mucha información de cómo empieza la investigación y cómo le descubren, pero no creo que les fuera complicado en aquella época y con tan poca gente en el pueblo, y luego ya veréis en el juicio las dos teorías que hay. Allí la gente lo sabía prácticamente todo. Y seguramente estos rumores que corrían por el pueblo, pues también lo sabía la policía, y así es como llegan a detener a Victoriano Valdecantos Ruiz Zorrilla. El juicio a este señor se llevó a cabo a puerta cerrada en enero de 1903, concretamente los días 19, 20 y 21 de enero. Fue llevado a cabo de la mano del juez de Torrecilla. Victoriano se presentó al juicio de negro con un pañuelo y pues su declaración fue la siguiente. Dijo sentir bastante pasión por Cayetana y culpa de todo a Rosalía, que era la madre de Cayetana, como si la pasión fuera siempre culpa de los demás, no fuera algo que siente uno mismo. A mí es que estas declaraciones, la verdad, que siempre me dejan un poco como trastocada. Pero bueno, lo que dice este señor es que la madre de la chica alentaba a la chavala pues a ir a visitar al padre, a que le diera besos, pues ya sabéis, un poco más así. Eso, se solía pasar por su casa para hacerse ver, y como que querían aprovecharse un poco del poder y del dinero que tenía este señor. Y también habían conseguido, como tenían este propósito, ¿no?, de sacarle el dinero, habían conseguido echar a la madre y a la hermana de la casa del párroco. Según lo que cuenta este señor, es que por ese motivo se rompen las relaciones, y justo después de romper relaciones se entera de que a Cayetana la querían casar con otro señor del pueblo que se llamaba Martín Martínez. Y debido a un ataque de celos, decidió acabar con la vida de Cayetana. Declaró también la madre de Cayetana, que dijo no saber que el cura estaba enamorado, hasta que en un cierto momento vio sus intenciones, y fue ahí cuando evidentemente pues cortaron las relaciones. No permitía a Cayetana acercarse a casa de este señor ni hablar con él para nada. Y Victoriano, que estaba coladísimo por esta señora, que claro, era todo culpa de la madre, amenazaba a la chica. No entendía o no quería entender cómo esta chica no quería nada con él y se iba a casar con otro. Dice también que ella no alentaba a su hija a nada, y que era este señor el que tenía unas intenciones un poco perversas y sucias con respecto a su hija. Le pedía por favor a su hija que no se acercara. La madre reconoció tener bastante miedo, también debido a las amenazas, y como esta gente pues ya se sabe que en aquella época tenía cierto poder, Rosalía estaba un poco mosqueada con este señor. Asegura también que no recibió ningún regalo del cura, ni que tuvo nada que ver en echar a la madre y a la hermana de su casa, y que este señor no tenía ni un duro, que vivía como un cura con su sueldo de cura, y que qué dinero le iban a sacar. También declaró la sirvienta del cura, que aseguró que su jefe realmente tenía razón y que eran estas mujeres las que venían a casa de Victoriano a intentar aprovecharse de él, con la excusa de, pues aprovechar el que la chica era joven y hermosa para la época. Y digo para la época porque si veis la foto, ya os digo que parece una señora muchísimo más mayor. Tengo yo casi 50 y parece mi madre, pero en esa época ya sabemos que toda la gente, pues además el tipo de fotografía, el pelo, era gente bastante curtidita. Pero este Victoriano lo que tenemos claro, y además lo reconoce él, cosa que contradice un poco lo que dice la sirvienta, que él estaba realmente enamorado de ella y que sentía pasión. Habló Francisca, la madre de Victoriano, quien pintó a su hijo. Aquí sí que se contradice, porque por un lado dice que era bueno y por otro lado dice que era violento. Yo no sé cómo se puede ser bueno y violento a la vez, pero entiendo que es una madre y para ella su hijo es el mejor. Y asegura que todo fue culpa de la madre de Cayetana por querer ceder a su hija a este y pues meterla como con calzador en la vida del párroco. No le compraron demasiado las versiones a esta gente y al final pues fue condenado a pena capital a garrote vil. Los documentos de la época recogen que muy altivo y con un tono un poco arrogante no quiso firmar la sentencia.
Victoriano Valdecantos fue indultado por Alfonso XIII durante la Semana Santa de 1903. La sentencia fue revisada, o más bien ratificada, por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid en marzo de 1903. Y allí es donde se conmuta su pena de muerte por la perpetua. Esto sale publicado en el BOE del 11 de abril de 1903, y os leo. Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, declarando no haber lugar al recurso de casación admitido de derecho en beneficio de Victoriano Valdecantos y Ruiz Zorrilla, condenado a la pena de muerte por la Audiencia de Logroño en causa seguida por el delito de asesinato, considerando que los reyes de España han solemnizado siempre, al día de hoy, en que la Iglesia conmemora el augusto misterio de la redención del género humano, con el perdón de algunos reos sentenciados a la última pena. Piadosa costumbre que es muy grato a mi corazón seguir observando. Vista la ley de 18 de junio de 1870 que reguló el ejercicio de la gracia de indulto, de acuerdo con lo informado por la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, lo consultado por el Consejo de Estado en pleno y el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en conmutar en el acto de la adoración de la Santa Cruz la pena de muerte impuesta a Victoriano Valdecantos Ruiz Zorrilla por la inmediata de cadena perpetua y accesorias correspondientes, dado en Palacio a 10 de abril de 1903. Y así lo atestigua el ministro de Gracia y Justicia, Eduardo Dato. Y ya os digo que esto se redacta el día 10 y se publica el 11 de abril de 1903. En febrero de ese mismo año, y un poquito antes de que se publique lo del BOE, se publica una foto de Cayetana Martínez en el periódico La Rioja. Hasta entonces los periódicos eran bastante finitos, tenían pocas páginas y eran básicamente todo texto, salvo en la publicidad, donde había algunas fotos, grabados y dibujos. No se usaba la fotografía para ilustrar los periódicos. Y esta fue la primera vez que se publicó una foto y fue la de Cayetana. Y allí es donde la podéis ver, con el pelo recogido, de perfil, con un tono serio. Un mes después, el 22 de marzo, fue publicada la foto de Victoriano. Y Victoriano, ni pena de muerte ni cadena perpetua, salió de la cárcel y se marchó a vivir a Sudamérica. Por el contrario, en la dehesa de San Román y en el roble centenario que estaba situado junto a donde falleció Cayetana, hay una cruz grabada que la recuerda. Así es como lo recogen algunos medios y gente que ha estado por la zona. No puedo deciros si a día de hoy sigue esa cruz, pero alguien en su momento se tomó la molestia de dejar marcado el sitio donde perdió la vida a la chica. Y la cruz de Victoriano no sabemos dónde está. Hasta aquí el caso de hoy, que tiene un poquito de todo. Sé que os gustan los casos de otro siglo. Aquí metemos a la Iglesia, metemos pecados en todos los sentidos. En el carnal, en el de la avaricia, la mentira. Y un caso del que se habla muy poco, como os digo, hay poquita información al respecto, con la que os he intentado montar una historia y por lo menos recordar lo que fue la vida de Cayetana y de cómo un cura, el cura de su pueblo, acabó con su vida atraído por los pecados de la carne. Un caso muy triste con el que hoy os quiero desear a todos una feliz semana. Hoy, y si os ha gustado esta historia, quiero recomendaros un podcast que es un chaval que trabaja en Extremadura, creo que trabaja en un periódico, se llama Diego C. Pedrera y tiene un podcast súper chulo con una historia fascinante que ha publicado hace muy poquito y que se titula Matilde Landa, el ángel laico. Os recomiendo de verdad que escuchéis la historia porque a mí me ha llegado al alma, la verdad. Y no me voy sin agradecer a mis miembros de Patreon, como siempre, su apoyo. A Rusé Ferrer, a Sumi, a Alberto Fernández, a Juan Perdomo y a Lucas Raúl. El viernes nos escuchamos con un nuevo episodio y a ver si para el sábado que viene estoy trabajando en un podcast que me está llevando el caso este un poquito a la vida, porque tiene muchísimos datos, muchísimos nombres y es un poco lioso y os lo quiero contar bien. Espero tenerlo para la semana que viene. Y antes, y si todo va bien, pues un exclusivo el viernes, solo para miembros de iVoox y Patreon. A todos, incluidos a los de Spotify, a los de YouTube, a todos los que me dejáis comentarios y me apoyáis y me seguís, un beso muy fuerte y nos escuchamos muy pronto. Un beso.